En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una acuarela rápida y suelta de un campo de girasoles. Vamos a comenzar el proceso encajando esas casas del fondo con un dibujo sencillo realizado con la espátula, mojada en acuarela con agua, y con esas líneas rectas muy sencillitas vamos un poquito configurando de manera sencilla ese conjunto de casas que tenemos al final. La espátula, como ya hemos visto en otros vídeos, deja unas líneas muy rectas, pero también muy curiosas, porque a veces aparecen pequeñitos puntitos de donde se acumula el agua y eso le da una variedad a la línea que me parece muy interesante. Con eso tenemos suficiente y vamos a empezar a meter algunas aguadas en el cielo, utilizando unos grises azulados en principio y dejando en negativo las casas. Y acentuamos un poquito los azules precisamente para lograr un contraste mayor con esas casas, ¿no? El cielo lo dejamos un poco inacabado, no queremos completar mucho, queremos hacer un apunte rápido, no terminar demasiado ninguna de las áreas de la acuarela. Aprovechamos la humedad, eso sí, para meter algunas manchas de vegetación con verdes en la parte trasera de las casas y en la parte derecha de las casas. Y ahora con unos grises azulados vamos a empezar a meter algunas sombras dentro de las fachadas. Por debajo de las cornisas metemos algunas diagonales para dar movimiento y dejamos parte importante de las fachadas en blanco porque va a ser la luz principal que van a tener esas casas. Estamos un poquito exagerando la luz de las casas porque la imagen de referencia es un poquito plana de luz. Y ahora metemos con unos tonos de tierra de sombra tostada, algunas y bastante agua, le metemos esos naranjitas en los tejados que me van a ir terminando de completar un poquito la escena de las casas, ¿no? Ahora tomamos un amarillo limón, humedecemos también con el pulverizador y comenzamos a plantear una mancha amarilla en los campos, que ahora, introduciendo un poquito de amarillo de cadmio oscuro, va a permitirnos en húmedo ir sacando un poquito manchitas de lo que serían ese campo de girasoles. También vamos a introducir un poquito de verde, entreverado con esos amarillos, de tal manera que vayan un poquito mezclándose los amarillos y los verdes en este campo. Vamos a mantenerlo también sencillo, simple. Y ahora con el amarillo cadmio oscuro vamos a introducir algunos girasoles más de primer término que me van a ofrecer una especie de camino visual hacia las casas que constituyen un poquito el centro de interés de la acuarela. Aprovechamos para en el centro de las flores introducir un poquito una mancha de tierra de siena tostada y un poquito tal vez de tinta neutra para oscurecer e ir sacando un poquito las formas de los girasoles. Y salpicamos con el pincel para ir un poco consiguiendo ese efecto de flores que salpican los campos, ¿no? Con un pincel finito podemos incluso introducir algunas líneas de primer término de esas flores, de esos girasoles más protagonistas del primer término. Y continuamos un poquito dando forma al campo de girasoles sin pintar, como es lógico, absolutamente todas las flores que aparecen en la imagen original, ¿no? Sino señalando algunas más detalladas en el primer término, más perdidas en el término medio. Aprovechamos para introducir algún toque más de vegetación al lado de las casas, delante de las casas. Y comenzamos a introducir algunos detalles gráficos en las propias casas, ¿no? Algunas ventanas,
fortalecemos un poquito las cornisas de las casas y vamos dando algún detalle gráfico para sacar más el volumen de esas casas del fondo y sus elementos arquitectónicos. Como veis, la primera capa de luz, la casa blanca, después los grises de las sombras y finalmente estos detalles gráficos hacen que con muy pocas pinceladas podamos un poco dar la idea de esas casas al fondo soleadas, ¿no? Y ahora con la espátula pues damos algunos detalles finales, alguna valla, algún poste, y terminamos un poquito también de detallar todo lo que es el campo de girasoles. Como veis, no completo el campo de girasoles, ni tampoco el cielo, ¿no? Sino que dejo que la acuarela respire un poco, ¿no? Me encanta que queden zonas con el blanco del papel sin pintar, porque eso hace, en mi opinión, que la acuarela no quede demasiado encerrada, que permita, bueno, que respire, que haya espacios más en blanco, que hagan que nos centremos más en las manchas que determinan un poco la composición, ¿no? Estamos dando algunos detallitos finales, pero no vamos a completar la escena, ¿no? Solamente dejarla en el terreno este del apunte, que es muy sugerente. Algún toquecito final para aumentar el contraste o dar algún detalle. Los detalles siempre al final, ¿de acuerdo? Y alguna sombra más en la casa de la derecha o para separar unas casas de otras. Y aquí tenemos nuestro apunte final. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.